Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial y darles la bienvenida al curso de Matemática 1. En esta oportunidad estaremos revisando el tema antiderivada de una función integral indefinida. Por acá vamos a hablar de una problematización. ¿Sabías que si conoces la derivada de una función, se puede hallar la función que la genera? Y eso viene a ser la antiderivada, ¿de acuerdo? Entonces, por acá miren, aplicaciones justamente si hablamos de ingreso, nosotros derivamos, vamos a encontrar la parte de ingreso marginal. Tenemos el costo, al costo lo derivamos, encontramos el costo marginal, ¿ya? Utilidad, se deriva la utilidad, utilidad marginal. La población, razón de crecimiento de la población, ¿no? La derivada. Y nuevamente, si hacemos lo contrario, por ejemplo, a los ingresos marginales, acá dice ingreso marginal, nosotros aplicamos lo contrario, que sería la antiderivada, vamos a llegar al ingreso. El costo marginal al costo, la utilidad marginal a utilidad, ¿no? Por acá dice, si ya contamos con la función derivada, ¿cómo podríamos, dice, la función primitiva? ¿Cómo encontrar la función primitiva? Y para ello vamos a aplicar la antiderivada, ¿de acuerdo? Bien. Por aquí dice que es una derivada, ¿ya? Eso ya también hemos revisado en clases anteriores, estudiantes, que es una derivada, ¿ya? ¿Para qué sirven las derivadas? ¿Cuál es la operación inversa a la derivación? ¿Qué entiendes por antiderivada y cómo se calcula? Eso estaremos desarrollando justamente en esta sesión. Tenemos el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve situaciones problemáticas relacionadas a la administración y economía, aplicando las integrales inmediatas y las reglas básicas de integración, indefinidas de manera correcta, mostrando dominio y habilidad en la resolución. Bien, por acá tenemos en todo caso tabla de contenidos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la antiderivada, interpretación geométrica, integral indefinida, propiedad de la linealidad, integración inmediata, situación problemática. Ya es lo que vamos a estar revisando el día en esta oportunidad, jóvenes. Muy bien, entonces vamos a hablar de 1 punto, ¿ya? 1 punto antiderivada. Dice, una función f, en este caso una f mayúscula, se llama antiderivada de una función f minúscula, ¿ya? En un intervalo i, si la derivada de la antiderivada es la función f, esto de aquí tiene que cumplir, ¿ya? La antiderivada de la función, o sea, la derivada de la antiderivada de la función f de x va a ser igual a la función f de x. Para todo x en el intervalo i, ¿ya? Por acá también nos dice una función, ¿ya? Antiderivada recibe el nombre primitiva o antiderivada de la función f minúscula en un intervalo i. ¿Qué nos quiere mencionar? A ver, vamos con el ejemplo para clarificar. Tenemos la función aquí, f de x es igual a 3x a la cuadrada. La función, o sea, su antiderivada de f de x va a ser igual a x cubo. Ya es una antiderivada de la función f, de esta función. Pues, si acá nosotros, miren, a la antiderivada nosotros lo derivamos, tendríamos 3x al cuadrado. Y esto va a ser igual a la función f de x, ¿no? Y que f de x es igual a 3x al cuadrado. Entonces cumple esto de acá, ¿no? La antiderivada, la derivada de la función antiderivada f de x va a ser igual a la función f de x. ¿Ya? Bien, seguimos con la parte de la antiderivada. De la misma forma, son antiderivadas las siguientes funciones. Tenemos acá la función f de x es igual a 3x a la cuadrada. ¿Ya? Su antiderivada sería 3 x cubo más 1. También f sub 2, su antiderivada aquí, f de x va a ser 3x cubo más 2.
Ahí está, aquí también, miren, menos 1 y esto aparte. Y acá dice más C, donde C es una constante. ¿Qué viene a ser esta parte de acá, ¿no? La constante, jóvenes. Muy bien, puesto que la derivada de la función antiderivada es igual, ¿ya?, a la función f de x. Por acá tenemos el punto 2, la interpretación geométrica. Tenemos el teorema, dice si f es una antiderivada de la función f sobre un intervalo i, entonces la antiderivada general de la función f sobre ese intervalo es esto. La antiderivada de la función f de x más la constante, donde c dice es una constante, ¿no? Ya, por acá nos dicen también si la antiderivada de esta función f de x es una antiderivada de la función f de x en ese intervalo. Cualquier otra antiderivada de esa función en el intervalo es una curva paralela al gráfico de que lleva a ser igual a la antiderivada de la función f de x. Por acá tenemos miembros de la familia de antiderivada, por ejemplo esta parte de acá, ¿no? La función f de x es igual 3x a la cuadrada o al cuadrado, ¿no? Entonces, y aquí tenemos ya la antiderivada. Por ejemplo, de la función, ahí está. Cuando nos hablan aquí, por ejemplo, de la gráfica, ¿ya? Es la gráfica de una función cúbica, así, y igual x cubo, ¿ya? O también lo reemplazamos así, f de x va a ser igual a x cubo. Ya saben, ¿no? Esto por esta definición, y igual a f de x. Muy bien, entonces ahí tenemos, miren, más 2, más 1. Aquí tenemos la de color verde, aquí está, azul, acá miren, y luego los negativos. ¿Y a qué depende esto de acá? De la constante C. Esta es la constante C. Y en geometría se analiza que esta es una familia, ¿no? En este caso, de este tipo de gráficas de la función cúbica. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, en el punto 3 tenemos integral indefinida. Si la antiderivada es una f mayúscula, o sea, f de x es una antiderivada de la función f de x en ese intervalo, la integral indefinida de esa función de f de x es el conjunto de todas las antiderivadas de esta función f de x. Y es denotado por, aquí está la notación de la integral indefinida. Acá dice indefinida. ¿Por qué se lo considera integral indefinida? Porque no tenemos los límites de integración, estimados estudiantes. ¿Ya? Aquí tenemos el símbolo de la integración. Tenemos también la función integrando, que vendría a ser f de x, y la variable de integración, ¿ya? Que sería por el diferencial de x, que vamos a integrar con respecto a la variable x. Yo no podría, por ejemplo, tener así, ¿no? Una integral así, f de x por diferencial de y, ¿no? Es incorrecto. Esto de acá, esto tiene que ser la misma variable, chicos, ¿ya? La misma variable, tener en cuenta eso también. Entonces aquí tenemos la antiderivada más la constante de integración, ¿ya? Ahí está. Entonces, integral indefinida, no conocemos los límites de integración. ¿De acuerdo? Entonces, eso viene a ser la integral indefinida. Por acá tenemos algunas propiedades de la linealidad, dice, ¿no? Por ejemplo, tenemos integral de f de x más g de x, todo por el diferencial de x. Entonces, nosotros aquí podemos justamente ya separarlos, ¿ven? Encontrar la integral de la función f de x más la integral de la función g de x por diferencial de x. ¿Ya? La integral indefinida de una suma, resta o de dos funciones es la suma, resta de las integrales indefinidas. Ahí está, ¿no? Entonces, acá lo tenemos. Bien, por acá tenemos, miren, atención aquí. A ver, por acá, miren, el 4.2 dice,
si nosotros tenemos integral, una constante c multiplicado por la función f de x por diferencial de x va a ser igual, dice, a la constante por integral, en este caso, de f de x por el diferencial de x, ¿no? Entonces, por acá podríamos considerar algunos ejemplos, miren chicos. A ver, vamos a utilizar y va a ser igual, dice, a integral de 3, ¿ya? De 3 por x al cuadrado por diferencial de x. Entonces, ¿quién sería f de x? F de x sería pues esto, ¿no? X al cuadrado. Y la constante c, ¿quién sería? 3. ¿Ya? Entonces, esto nosotros lo podemos desarrollar de esta manera. La constante sale ahí y ahí sería así, ¿no? Integral de x al cuadrado por diferencial de x. Bien, chicos. Ahora, ¿cómo desarrollamos esto? Lo que ya habíamos visto acá, ¿no? El resultado aquí. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Copiamos 3 y aplicamos la propiedad básica de integración. ¿En qué consiste? Dice antiderivada, o sea, lo contrario a lo que hacíamos en las derivadas. Miren. A ver, un momento, chicos. Lo habíamos, esto es 2, ¿ya? A ver, borramos, por favor. Ya está. Bien, esto es 2 y acá también. Ahí está. Y aquí viene más la constante de integración. ¿Por qué consideramos la constante? Porque no conocemos los límites de integración. ¿Quiénes son los límites? Esto de acá, ¿no? No conocemos esto. ¿Ya? Esos son los límites de integración. Muy bien, entonces, dice antiderivada. Efectivamente, ¿qué hacíamos en la derivada? Al exponente le quitamos una unidad en las derivadas, pero en la antiderivada hacemos lo contrario, agregamos una unidad. Ah, muy bien, entonces aquí sería de esta forma, 3 multiplicado por x elevado al cubo, ¿sí? Y acá sobre 3 más la constante de integración. Entonces aquí, simplificando, ahí está. Entonces, ¿qué obtendríamos aquí? Que la integral va a ser igual a x al cubo más esta constante de integración. Eso sería bien. Entonces tenemos la antiderivada y tenemos la integral. Perdón, la constante de integración. Ahí está. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso es muy importante. Bien, por acá también dice las constantes pueden salir y entrar del signo de la integral indefinida, dice acá, ¿no? Muy bien, acá tenemos integral, dice, de una constante multiplicado por la función f de x más b por la función g de x, todo diferencial de x. ¿Qué hacemos? Sale, miren. La constante sale y solo se integra esta parte. Lo mismo sucede por acá y se integra solamente la función. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es muy importante, digamos, comprender. Bien, y acá viene la integración inmediata, dice, ¿no? ¿Ya? Reglas básicas de integrales inmediatas. Por ejemplo, la integral aquí simplemente es x, ¿ya? X más c, miren, más la constante, ¿no? Esta es una integral inmediata. Bien, por acá tenemos, esto es lo que hemos aplicado, miren, esto es muy importante, jóvenes, tenerlo en cuenta esta definición. ¿Ya? Esta es la integral básica. Por ejemplo, tenemos integral de 1 sobre x por diferencial de x. ¿A qué es igual? A logaritmo natural, ¿ya? Ahí está, valor absoluto, logaritmo natural de x más la constante de integración. Pero si nosotros teníamos, por ejemplo, logaritmo natural y me piden la derivada, ¿a qué es igual? A 1 sobre x, ¿no? Y a esto de acá me dice, ¿cuál es la integral? Logaritmo así, ¿no? Miren, lo contrario, jóvenes, ¿ya? Si comparamos con las derivadas y las integrales. Ahí lo tenemos. ¿No? Acá se mantiene lo mismo. La integral dice de e a la x por diferencial de x. Simplemente es e a la x más la constante de integración. Por acá también de una función exponencial, de la función seno, por ejemplo, ¿ya?
Acá tenemos la integral de seno de x por diferencial de x. La integral del seno es menos coseno de x y más la constante de integración. Y del coseno es seno de x. ¿Ya? De la secante cuadrado de x por diferencial de x viene a ser la tangente de x más la constante de integración. Ahí está, la cosecante, la secante por la tangente, ¿ya? Y ahí están todas las razones trigonométricas, ¿no? Ahí lo tenemos, chicos. Todo esto de acá son justamente las integrales inmediatas. Por acá tenemos algunos ejercicios de aplicación justamente con respecto a esta parte, miren, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos acá, estimados estudiantes? Simplemente es aplicar la integral a cada uno de estos términos. A cada uno de estos términos. Ahí está. Se ha aplicado ahí. Hasta acá, miren, aquí también. Y por último, ahí lo tenemos, ¿no? Y vamos integrando, pues. De x cubo, la integral, ¿quién sería? X elevado al exponente 3 más 1 sobre 3 más 1. Más 2, recuerden que es la constante, sale, ¿no? Y ahí también está. Y finalmente llegamos a este resultado, chicos. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser el resultado para el ejemplo 1. Luego tenemos el ejemplo 2, también hacemos lo mismo. Recuerden que este radical nosotros lo vamos a expresar ahí x elevado a la 1 medio. Y ahí tenemos, miren, la expresión, todo el proceso de solución, ¿de acuerdo? Y como resultado llegamos ahí, siempre la constante de integración. ¿Por qué se considera? Porque no conocemos los límites de integración, los límites de integración de este ejercicio, ¿ya? Por eso se le denomina integral indefinida. Y aquí se considera la constante. Bien, acá seguimos, por ejemplo, nos dice integral de 1 sobre x por diferencial de x es igual al logaritmo natural, valor absoluto de x más la constante de integración. Y aquí también, ¿no? Integral de e elevado al exponente x por diferencial de x es lo mismo, ¿ya? E a la x más la constante de integración. Entonces aquí, miren, tenemos esta parte, ¿ve? Integral dice de x al exponente 9 o a la novena menos 2 sobre x por diferencial de x. Nosotros lo podríamos expresar así. Fracciones homogéneas. ¿Ya? Entonces ahí se separa cada uno de ellos y luego se integra. Y tenemos el resultado. Lo mismo sucede acá. Miren. Como es aquí, aplicamos y aquí también. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos, a ver, tendríamos esta parte 3 sale y solamente integramos esto de acá. ¿Y esto a qué es igual? E a la x nada más. Luego menos 4 y la integral de 1 sobre x, ¿quién es? Ah, logaritmo natural, ¿no? De x más la constante. Ya está el desarrollo. Y lo mismo sucede acá. Como acá tenemos, miren, todo esto de aquí dice 3x, a ver, un momento. 3x más 5 medios, todo esto al cuadrado, dice, ¿no? Esto se ha desarrollado, chicos. Este es un binomio al cuadrado, se desarrolla. ¿Ya? Esto sobre x, así está, ¿no? Ya está. Entonces luego se desarrolla y por acá ya se los separa, se los ordena a cada uno de ellos. Y luego se integra, ¿no? ¿Qué es lo que aplicamos acá? Esta parte, no se olviden. Para integrar esto de acá, x cuadrado, ¿no? Todo se utiliza esta definición. ¿A qué es igual esto? X elevado a la n más 1, el exponente, sobre n más 1. Esta es la propiedad fundamental que estamos aplicando. Bien, acá tenemos una situación problemática justamente. Dice, el costo marginal de fabricar zapatos en la empresa Rafo, Costa SRL, está dado por la función. Este es el costo marginal. ¿Ya? El costo marginal es esto de acá, chicos. Entonces, si tenemos el costo marginal, ¿qué tendríamos que hacer para saber el costo? Donde X es la cantidad de zapatos fabricados en miles, dice, ¿no? Y C es el costo en soles. Cuanto más
¿Cuánto más costaría incrementar la producción de 10 a 20.000 unidades? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya lo tenemos acá por teoría, dice que la integral del costo marginal va a ser igual al costo total. O sea, como estamos ya a costo marginal y ahora nos piden aliar el costo. Ah, muy bien. Entonces lo que tengo que hacer es integrar. Y ahí está. Solamente se ha integrado a este costo marginal. Lo integramos, desarrollamos y como resultado nos sale esta parte. Luego dice reemplazamos, ¿no? Los 20 en donde hemos obtenido y por acá nos sale esta cantidad, ¿no? Y luego 10 dice, ¿no? En función de ese, cuando vale 10.000 unidades, dice, lo reemplazamos y también obtenemos el resultado ahí, ¿no? Ahora, hacer la diferencia se concluye que los costos aumentarían en, ¿cuánto dice? 262.352, ¿no? Unidades en todo caso. Miren, ¿cómo es que tiene aplicación ya la antiderivada justamente en problemas cotidianos, en problemas de la vida real? Bien chicos, por acá tenemos parte de las referencias bibliográficas para complementar justamente el tema ya estudiado o mencionado. ¿Sí? Por acá, ¿qué hemos aprendido en esta sesión? Hemos aprendido la antiderivada, ¿no? ¿Ya? La antiderivada, y pues también hemos visto en problemas, hay un caso muy puntual para ver la aplicación. ¿Cómo reconoces un valor máximo o mínimo relativo a una función? Dice, ¿no? Estrategias que hemos empleado para el desarrollo de este tema, pues la definición, ejercicios resueltos y también un problema resuelto, ¿no? Muy bien chicos, entonces con ello estamos finalizando este tema. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por justamente visualizar este video y conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Permiso.